¿Podría Filipinas tener un papel clave en la profecía bíblica? A lo largo de la historia, las naciones han surgido y caído, cada una desempeñando un papel en el desarrollo del plan divino de Dios. Mientras que algunas son mencionadas explícitamente en la Biblia, otras permanecen ocultas pero influyentes de maneras que no son inmediatamente evidentes. ¿Podría Filipinas, una nación de más de 7.000 islas, ser una de esas tierras con un significado profético? Muchos asumen que, dado que la Biblia no menciona directamente a Filipinas, el país no tiene un papel en la profecía. Sin embargo, la historia bíblica a menudo se refiere a las naciones por sus características, recursos o pueblos, en lugar de sus nombres modernos. Es posible que esta tierra, conocida por su riqueza natural y su fuerte fe cristiana, esté más conectada con el plan de Dios de lo que se ha creído anteriormente. La Biblia habla de naciones que desempeñaron roles significativos en la historia, a veces por su gente y otras por sus riquezas. Una de las preguntas más intrigantes planteadas por los estudiosos es si Filipinas podría estar vinculada a la antigua tierra bíblica de Ofir, un lugar famoso por su inmensa riqueza en la época del rey Salomón. Otro elemento clave a considerar es la ascendencia bíblica de las naciones. Después del gran diluvio, los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los antepasados de los diferentes pueblos de la tierra. Algunos estudiosos sugieren que el pueblo filipino podría rastrear su herencia tanto a Jafet como a Cam, lo que los convertiría en una combinación única de dos linajes bíblicos prominentes. Jafet, el hijo mayor de Noé, es tradicionalmente visto como el ancestro de muchas naciones europeas y asiáticas. Sus descendientes se expandieron ampliamente, y algunas teorías proponen que, a través de Togarma, un hijo de Gomer, una rama del linaje de Jafet, pudo haber llegado hasta el sudeste asiático, posiblemente incluyendo a Filipinas. Por otro lado, Cam, el segundo hijo de Noé, fue el progenitor de las civilizaciones africanas y algunas asiáticas. Sus hijos, Cus, Misraim, Phut y Canaán, establecieron grandes naciones que desempeñaron papeles cruciales en la historia bíblica. Algunos historiadores especulan que partes del linaje de Cam pudieron haber migrado aún más al este, mezclándose con los descendientes de Jafet. Esta única ascendencia Jafet-Cam podría explicar por qué el pueblo filipino tiene una gran diversidad cultural, mezclando influencias de diferentes civilizaciones. Si Filipinas desciende de ambos, compartiría la bendición de expansión de Jafet, Génesis 9:27, y la resistencia de Cam, cuyos descendientes formaron civilizaciones influyentes. Aunque gran parte de esto sigue siendo especulativo, se alinea con la manera en que Dios ha usado a las naciones, a lo largo de la historia, para cumplir sus propósitos. Si Filipinas forma parte de este gran relato bíblico, desafía a los creyentes a ver su identidad, no solo en términos de cultura e historia, sino como una nación con un propósito profético. A medida que exploramos estas preguntas con mayor profundidad, emerge una perspectiva más amplia, una que sugiere que Filipinas podría desempeñar un papel más significativo en el plan divino de Dios de lo que se había considerado anteriormente. El misterio de Ofir y Filipinas. A medida que exploramos el posible significado bíblico de Filipinas, una de las teorías más convincentes es su posible conexión con Ofir, la antigua tierra de riqueza mencionada en la Biblia. En Primera Reyes 10:22 se registra que la flota del rey Salomón viajaba a Ofir cada 3 años, regresando con oro, plata, marfil y animales exóticos. Sin embargo, la Biblia no especifica la ubicación exacta de Ofir. Durante siglos, estudiosos e historiadores han debatido sobre su paradero, con teorías que apuntan a África, India e incluso el sudeste asiático. ¿Podría ser que Ofir fuera, en realidad, Filipinas? Algunos estudios históricos y lingüísticos sugieren que Filipinas encaja con la descripción bíblica de Ofir. Este archipiélago ha sido reconocido desde tiempos antiguos por su abundancia de oro. Mucho antes de la colonización española, las tribus indígenas filipinas utilizaban el oro como moneda de intercambio, para la elaboración de joyas e incluso para decorar su vestimenta. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, quedaron asombrados por la gran cantidad de oro que poseían los nativos filipinos. Además, antiguos comerciantes chinos e indios
se referían a las islas como una fuente de metales preciosos, reforzando la idea de que Filipinas era un centro de riqueza. Si Filipinas fuera realmente Ofir, esto significaría que la nación desempeñó un papel en el suministro de riquezas al antiguo Israel. La Biblia describe el reino de Salomón como un reino de esplendor incomparable, en parte debido a su acceso a vastas cantidades de oro. Primero Reyes 9:28 registra que los sirvientes de Salomón trajeron grandes cantidades de oro desde Ofir, un lugar asociado con la provisión divina y la bendición. Si Filipinas formó parte de esta gran narrativa, esto sugiere que Dios pudo haber apartado esta nación desde tiempos antiguos, mucho antes de que fuera conocida por el mundo moderno. Sin embargo, la conexión con Ofir no se trata solo de riqueza material, sino de propósito divino. En la historia bíblica, Dios usó a diferentes naciones para cumplir roles específicos en su plan. Si Filipinas fue realmente Ofir, su papel en la historia no fue accidental, sino intencional. Escogida para ser una tierra de abundancia, provisión y significado en los eventos bíblicos. Incluso si dejamos de lado la posibilidad de que Filipinas fuera Ofir, su historia sigue alineándose con los temas de la Biblia. Al igual que los antiguos israelitas, el pueblo filipino ha experimentado colonización, sufrimiento y pruebas, pero ha permanecido resiliente y fiel. Su resistencia ante la adversidad refleja las narrativas bíblicas de naciones escogidas por Dios para un propósito mayor. Esto plantea una pregunta aún más profunda. Si Filipinas tuvo un papel importante en la historia bíblica, ¿podría también tener un papel profético en el futuro? Ya sea a través de sus recursos, su gente o su influencia espiritual, Filipinas podría seguir cumpliendo un propósito dentro del plan divino de Dios. El pasado puede contener pistas sobre el futuro, y a medida que continuamos explorando estas posibilidades, una cosa se hace evidente. Esta nación podría tener un legado mucho más grande del que los libros de historia han registrado. Filipinas como un bastión cristiano en Asia, mientras que muchas naciones han desempeñado roles significativos en la historia bíblica, pocas han surgido en los tiempos modernos como un bastión de la fe cristiana en una región dominada por religiones no cristianas. Filipinas se destaca como la nación cristiana más grande de Asia, un faro de luz en medio de un continente con profundas raíces en otras tradiciones religiosas. La fe en una parte del mundo donde el cristianismo sigue siendo una minoría. ¿Podría esta posición ser en sí misma una señal del propósito profético de la nación? En Mateo 24:14, Jesús proclamó: "Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin". Si la difusión del evangelio es un indicador clave de los últimos tiempos, entonces Filipinas, con su fuerte presencia cristiana, podría tener un papel crucial en el cumplimiento de esta profecía. A diferencia de muchos de sus países vecinos, donde el cristianismo es perseguido o marginado, Filipinas ha abrazado y defendido su identidad cristiana durante siglos. El papel del pueblo filipino en la difusión del Evangelio más allá del territorio de Filipinas, los filipinos se han convertido en una de las fuerzas misioneras más activas en el mundo. La diáspora filipina, que supera los 10 millones de personas en todo el mundo, ha llevado el cristianismo a lugares donde los misioneros tradicionales tienen dificultades para acceder. Desde Oriente Medio hasta Europa, los filipinos han llevado su fe con ellos, compartiendo el Evangelio a través de sus vidas, su trabajo y sus comunidades. Este aspecto único de su influencia global se alinea con la Gran Comisión en Mateo 28:19, donde Jesús ordena a sus seguidores: "Vayan y hagan discípulos de todas las naciones". Los trabajadores filipinos, como enfermeros, cuidadores y profesionales, suelen encontrarse en regiones donde el cristianismo es una minoría. Sin embargo, su fe inquebrantable actúa como testimonio viviente en entornos donde el evangelio podría estar restringido. En cierto modo, esta dispersión se asemeja a cómo los primeros cristianos se dispersaron por el Imperio Romano, llevando el mensaje de Cristo donde quiera que fueran. Fe a través de la adversidad. La resiliencia de los creyentes filipinos, incluso en tiempos de crisis, es otro testimonio de su fe inquebrantable. Desastres naturales, dificultades económicas e inestabilidad política han puesto a prueba a la nación en repetidas ocasiones.
Sin embargo, a través de cada prueba, el pueblo filipino ha permanecido firme en su fe, demostrando el tipo de perseverancia que a menudo se asocia con el pueblo escogido de Dios en la historia bíblica. En muchos aspectos, Filipinas refleja la perseverancia de Israel en el Antiguo Testamento, una nación que enfrentó pruebas, pero que permaneció fiel al pacto de Dios. Esta característica de resistencia plantea una pregunta. ¿Ha preservado Dios a Filipinas con un propósito divino? La fe profundamente arraigada de la nación puede no ser una coincidencia, sino una señal de que está destinada a permanecer como un faro espiritual en Asia, guiando a otros hacia Cristo en los últimos días. A medida que seguimos explorando el posible papel de Filipinas en la profecía bíblica, su influencia cristiana global, su alcance misionero y su fe inquebrantable sugieren que podría estar desempeñando un papel más significativo de lo que muchos imaginan. Podría ser que esta nación, aparentemente pasada por alto en las discusiones bíblicas tradicionales, en realidad haya sido posicionada por Dios para cumplir una parte esencial de su plan para el fin de los tiempos. Si es así, ¿qué significa esto para el pueblo filipino y para el mundo? La conexión de Filipinas con Israel y las bendiciones bíblicas. A lo largo de la historia bíblica, las naciones que han apoyado a Israel han estado vinculadas a bendiciones divinas. Filipinas, a pesar de estar geográficamente lejos de la tierra de la Biblia, ha mantenido una relación notable con Israel, una conexión que se alinea con un principio bíblico fundamental. ¿Podría esta conexión ser parte del plan profético de Dios? En Génesis 12:3, Dios hizo un pacto con Abraham, declarando: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta promesa ha sido una ley espiritual a lo largo de la historia, y muchos creen que las naciones que honran y protegen a Israel experimentan el favor divino. Filipinas es una de las pocas naciones que ha demostrado un apoyo inquebrantable a Israel, incluso en tiempos en los que muchas otras naciones se han apartado. El papel de Filipinas en la protección del pueblo judío. Uno de los momentos más significativos en la historia de Filipinas ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el país abrió sus puertas a más de 1.200 refugiados judíos que huían de la persecución nazi. Bajo el liderazgo del presidente Manuel Quezón, Filipinas se convirtió en un faro de esperanza para las familias judías, un acto de compasión que pocas naciones estaban dispuestas a realizar. Más tarde, en 1947, Filipinas fue la única nación asiática que votó a favor de la resolución de la ONU que llevó al establecimiento del Estado de Israel. En un momento en que muchos países se negaban a reconocer el derecho del pueblo judío a su tierra, Filipinas se mantuvo firme en su apoyo. Esta acción, aunque política en la superficie, se alinea con el principio bíblico de que las naciones que bendicen a Israel serán bendecidas. ¿Ha experimentado Filipinas el favor divino? Si observamos la trayectoria de la historia de Filipinas, la nación ha enfrentado numerosas pruebas, pero sigue siendo resiliente. Algunos creen que la fuerte fe espiritual de Filipinas, su riqueza en recursos naturales y su influencia cristiana en el mundo pueden ser manifestaciones del favor de Dios en respuesta a su histórico apoyo a Israel. Incluso hoy, Filipinas e Israel mantienen lazos diplomáticos estrechos. Israel reconoce a Filipinas como un aliado clave en el sudeste asiático, una nación posicionada para un papel profético. La postura inquebrantable de Filipinas hacia Israel sugiere algo más que simples relaciones internacionales. Podría indicar un significado profético más profundo. Si la profecía bíblica nos dice que Israel estará en el centro del plan final de Dios para el mundo, entonces las naciones alineadas con Israel también podrían desempeñar un papel en el desarrollo de este plan divino. ¿Podría Filipinas, con su historia de bendecir a Israel, su fe cristiana arraigada y su papel en la expansión del Evangelio, estar posicionada para un propósito mayor en los últimos tiempos? La respuesta solo se revelará con el tiempo, pero algo es claro. Esta nación, a menudo pasada por alto en las discusiones bíblicas, posee un legado espiritual que continúa dando forma a su destino, en alineación con el plan eterno de Dios. Filipinas y su papel en el escenario profético del fin de los tiempos. A medida que los eventos globales continúan desarrollándose, muchos se preguntan sobre el papel de diferentes naciones en la línea de tiempo profética de Dios.
Mientras que el enfoque principal suele estar en Israel y Medio Oriente, ¿podría haber una nación pasada por alto que esté posicionada para un papel significativo en los últimos días? Filipinas, con su historia única, su sólida base cristiana y su influencia global, podría ocupar un lugar más importante en la profecía bíblica de lo que muchos han considerado. La Biblia habla de una gran multitud de toda nación, tribu y lengua, de pie ante Dios en adoración en los últimos tiempos. Apocalipsis 7:9. ¿Podría el pueblo filipino, con su presencia global extendida, ser parte del cumplimiento de esta profecía? La diáspora filipina, estimada en más de 10 millones de personas, es diferente a cualquier otra. A diferencia de los esfuerzos misioneros tradicionales, los filipinos se han convertido en una fuerza misionera natural, llevando su fe cristiana a los hogares, lugares de trabajo y comunidades de naciones que a menudo están cerradas al cristianismo. Una nación misionera sin fronteras. A diferencia de los países que envían misioneros oficiales, Filipinas tiene algo único: un pueblo cuya fe viaja con ellos donde quiera que vayan. Los trabajadores filipinos en Medio Oriente, Europa, Norteamérica y Asia, a menudo llevan su fe a regiones donde el cristianismo es suprimido o perseguido. Muchos filipinos comparten el Evangelio no desde un púlpito, sino a través de su vida diaria, demostrando el amor de Cristo en lugares donde las misiones tradicionales tienen dificultades. Esto se alinea con Mateo 28:19, donde Jesús ordena: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero lo que hace extraordinaria a la diáspora filipina es que no solo están yendo, ya están allí, naturalmente integrados en culturas de todo el mundo, influyendo vidas y compartiendo la fe en formas que el trabajo misionero estructurado no puede lograr. Resiliencia en tiempos de crisis global. A lo largo de la historia, Dios ha usado naciones que han soportado el sufrimiento para cumplir sus propósitos. Filipinas ha enfrentado desastres naturales, crisis económicas e inestabilidad política. Sin embargo, la fe de su pueblo ha permanecido firme. Una nación en el plan profético de Dios, con su fe inquebrantable, su impacto global y su histórico apoyo a Israel, Filipinas podría desempeñar un papel crucial en el plan de Dios para los últimos tiempos. El tiempo dirá cuál es el verdadero propósito profético de Filipinas. Pero una cosa es segura: su influencia espiritual y su conexión con Israel pueden no ser coincidencias, sino parte de un diseño divino más grande. Filipinas es más que una simple nación insular. Es una luz en Asia, una tierra únicamente posicionada con una base cristiana inquebrantable. Si las profecías del fin de los tiempos anuncian un gran derramamiento de fe, un movimiento misionero global y naciones que defiendan la verdad de Dios, entonces Filipinas ya podría estar caminando en su llamado profético. La verdadera magnitud de su papel puede que no se comprenda completamente hasta que se desarrollen los capítulos finales de la historia. Pero hay algo que permanece claro: la resistencia fiel, la influencia global y el apoyo inquebrantable al Evangelio sugieren que Filipinas podría ser una pieza clave en el plan de Dios para el mundo. Filipinas, una nación posicionada para el propósito de Dios. Al considerar el desarrollo de la profecía bíblica, a menudo buscamos naciones mencionadas explícitamente en las Escrituras. Sin embargo, la historia ha demostrado que Dios usa naciones de maneras que van más allá de las expectativas humanas, moldeándolas para su plan divino. Filipinas, aunque no es mencionada directamente en la Biblia, ha surgido como una nación de fe, resiliencia e influencia, lo que plantea una pregunta importante: ¿podría ser que Dios ha posicionado a Filipinas con un propósito profético en los últimos tiempos? Una tierra que ha soportado y vencido. A lo largo de las Escrituras, Dios ha usado naciones que han experimentado sufrimiento y resistencia como instrumentos de su voluntad. Filipinas no es ajena a la adversidad. Desde la colonización, las guerras y los desastres naturales, hasta las luchas económicas y los desafíos políticos, la nación ha persistido a través de la adversidad. Y sin embargo, una cosa ha permanecido constante: su fe inquebrantable en Dios. Esto refleja la experiencia de Israel en la Biblia. Una nación que soportó opresión, exilio y dificultades, pero que siguió siendo central en el plan de Dios. De la misma manera, podría ser que Filipinas
ha sido preparada a través de las pruebas para cumplir un propósito divino. La perseverancia del pueblo filipino puede no ser por casualidad, sino más bien una señal del proceso de refinamiento de Dios, preparándolos para algo mayor dentro de la línea profética. Su gente naturalmente lleva su fe consigo, impactando hogares, hospitales, lugares de trabajo y comunidades. Esto nos recuerda a Hechos 1:8, donde Jesús dijo a sus discípulos: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Podría ser que el pueblo filipino, disperso por todo el mundo, esté cumpliendo este mandato de maneras que nunca se previeron? Su fe no solo es evidente en las iglesias, sino también en hospitales, hogares y centros laborales, llevando el Evangelio a lugares donde la evangelización estructurada a menudo está restringida. Filipinas y el ejército de Dios en los últimos tiempos. La Biblia habla de un remanente fiel que se levantará en los últimos tiempos para proclamar el Evangelio. Filipinas, con su historia única, su fe inquebrantable y su influencia global, parece estar posicionada para desempeñar un papel crucial en la obra de Dios en los días finales. El pueblo filipino, disperso por todo el mundo, ya está llevando la luz de Cristo a las naciones. A medida que la historia avanza hacia su cumplimiento profético, Filipinas puede estar desempeñando un papel más grande de lo que jamás imaginamos. La Biblia habla de un tiempo en el que nación se levantará contra nación. La fe será probada y los creyentes se mantendrán firmes en medio de las pruebas. Mateo 24, 6, 14. ¿Podría Filipinas ser parte del ejército espiritual que Dios está levantando para los últimos tiempos? Su gente, armada con fe y resiliencia, puede ya estar caminando en su asignación divina. Conclusión: una nación en las manos de Dios. Si bien el papel profético exacto de Filipinas sigue siendo desconocido, hay algo que es seguro. Dios ha preservado esta nación por una razón, ya sea por su resistencia espiritual, su influencia misionera o su fe inquebrantable. Filipinas se destaca como una nación apartada para el propósito de Dios. A medida que la historia se desarrolla, el mundo puede llegar a ser testigo de cómo esta nación juega un papel crucial en el cumplimiento del plan divino de Dios. Filipinas, una nación con un destino profético. A lo largo de la historia, las naciones han surgido con un propósito divino. Algunas han sido mencionadas explícitamente en las Escrituras, mientras que otras han emergido como actores clave en el desarrollo del plan de Dios. Filipinas, con su sólida herencia cristiana, su influencia global y su resiliencia ante las pruebas, se posiciona como una nación única con un papel profético. ¿Podría ser que esta nación esté más profundamente conectada con la profecía bíblica de lo que muchos han reconocido? Una nación que ha bendecido a otros. La Biblia a menudo habla de cómo Dios bendice a quienes bendicen a otros. En Génesis 12:3, Dios le prometió a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Filipinas, aunque no mencionada directamente en la Biblia, ha apoyado históricamente a Israel y ha desempeñado un papel significativo en la ayuda a los necesitados. Durante la Segunda Guerra Mundial, Filipinas fue uno de los pocos países que abrió sus puertas a refugiados judíos que huían de la persecución nazi. Más tarde, en 1947, Filipinas se convirtió en la única nación asiática en votar a favor de la creación del Estado de Israel en las Naciones Unidas. ¿Podría ser que esta valiente postura en la historia haya colocado a Filipinas dentro del círculo de naciones que Dios bendice? Más allá de sus acciones diplomáticas, Filipinas ha servido continuamente como un faro de bondad, hospitalidad y generosidad. Los trabajadores y misioneros filipinos han llevado ayuda, compasión y fe a las naciones de todo el mundo. Esto se alinea con los principios bíblicos de que las naciones que practican la justicia, ayudan a los necesitados y honran al pueblo de Dios experimentarán su favor. ¿Un refugio en los últimos tiempos? Mientras el mundo enfrenta inestabilidad creciente, guerras, persecución, crisis económicas y desastres naturales, muchas naciones están experimentando un declive espiritual. Sin embargo, Filipinas ha permanecido como una nación donde el cristianismo prospera. A diferencia de muchas partes del mundo donde la fe está desapareciendo,
Filipinas sigue firme como un bastión cristiano en Asia. ¿Podría esta nación ser un refugio espiritual en los últimos días? La Biblia habla de naciones que serán preservadas, de remanentes fieles y de personas que encontrarán seguridad en lugares ordenados por Dios. Isaías 26:20. Mientras el mundo atraviesa momentos turbulentos, Filipinas puede ser una de las naciones apartadas para proporcionar refugio espiritual, fortaleza y avivamiento en tiempos de oscuridad. Una nación con un llamado a lo largo de la historia. Dios ha utilizado naciones pequeñas para propósitos grandes. Israel fue un país pequeño y aparentemente insignificante, pero fue elegido para llevar a cabo el plan eterno de Dios. ¿Podría Filipinas estar entre las naciones que Dios está levantando para un propósito único? Desde su influencia misionera global hasta su fuerte base cristiana, desde su histórico apoyo a Israel hasta su fe resiliente ante las dificultades, Filipinas se destaca como una nación que puede estar desempeñando un papel clave en la línea profética de Dios. La pregunta sigue en pie. ¿Para qué más está Dios preparando esta nación? A medida que somos testigos del desarrollo de la historia, hay una verdad que queda clara. Filipinas tiene un propósito divino que aún está por ser plenamente revelado.